Una de las cosas que me costó mucho comprender con respecto a los verbos frasales es el por qué en este tipo de enunciados le ponen la preposición of para decir ellos cortaron la electricidad. Si el verbo cut significa cortar, ¿por qué agregarle esta preposición más? ¿Acaso esta preposición cambia el significado o por qué se la agregan? They cut off the electricity, Stan. They cut off the electricity, Stan. Lo mismo con el siguiente ejemplo, con el verbo shake. Shake significa sacudirse. ¿Por qué le agregan la preposición of? You just gotta shake off the dust. You just gotta shake off the dust. It was time to shake off the dust of the past. It was time to shake off the dust of the past. Shake off the rust and grab a seat. Shake off the rust and grab a seat. Shake off those nerves. Shake off those nerves. ¿Por qué le tienen que poner of si el verbo shake significa sacudirse? Otra de las cosas que me costó mucho trabajo comprender con respecto a los verbos frasales fueron de este tipo. ¿Por qué si quiero decir en inglés me caí? ¿Por qué no simplemente decir I fell? ¿Por qué esto es incorrecto? Y lo correcto sería decir I fell down, así como lo hacen los nativos. I fell down a well. I fell down a well. I fell down. I fell down again. Yo me preguntaba, cuando nos caemos, obviamente es hacia abajo, nunca va a ser hacia arriba. ¿Por qué agregarle la preposición down que te indica dirección hacia abajo? Y después de esto me encontraba con otra realidad como la siguiente. Si quería yo decir, me caí de la bicicleta, digo entonces voy a decirlo otra vez con la preposición down. I fell down my bike. Y esto es incorrecto. Nuevamente, la forma correcta de decir me caí de la bicicleta es con la preposición off. I fell off my bike. Y esto me reventaba la cabeza. En esta clase vamos a trabajar con respecto a estas preguntas y también encontrar las estrategias para que tú puedas dominar los verbos frasales y puedas ser fluido cuando los utilices en una comunicación real. Esta es la segunda parte de verbos frasales. Si no has visto la primera, que te doy una explicación de los 3 tipos de verbos frasales, al final de pantalla te voy a dejar la clase para que puedas llevar una secuencia correcta. En esta clase de manera particular vamos a trabajar con la preposición of. Recuerda que para que puedas entender y mejor aún aprender a usar correctamente los verbos frasales, tienes que entender cuáles son los significados, las emociones que comunican. Porque muchas veces, como ya vimos, a simple vista pareciera que es redundante, pero en realidad están expresando una finalidad o una emoción del interlocutor. Con respecto a la preposición of, estas son las 4 palabras clave con las que vamos a estar trabajando. Separación, desactivación, alejarse o distanciarse y por último sonar o estallar. Son las palabras clave que tienes que aprenderte para poder dominar todos los phrasal verbs que tengan la preposición of. Y regresando al ejemplo de la bicicleta, vamos a comprender lo siguiente. ¿Por qué si yo digo I fell down my bike, por qué esto es incorrecto? Si para decir me caí, sí puedo decir I fell down. Bueno, aquí te va la explicación. Cuando yo digo I fell down, significa que me caí, no que me caí de algo, ¿ok? Me caí simplemente yo, me fui hacia abajo. En cambio, ¿qué pasa con respecto a caerse de algo? En este ejemplo específico, me caí de la bicicleta. I fell off my bike. 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 En este caso, la preposición of significa de. Y ve cómo no voy a utilizar el from ni tampoco el of. Aquí utilizo of. ¿Por qué utilizo of? Porque uno de los usos que ya te comenté es el siguiente. Of indica separación. Entonces, ve la imagen. Ve cómo cuando vamos en la bicicleta vamos en unión con la misma.
Pero cuando nos caemos, tanto la bicicleta como nosotros, ¿qué pasa? Nos separamos. Entonces la preposición correcta debe ser off. I fell off my bike. Me caí de mi bicicleta. Veamos más ejemplos para que esto te quede claro y tú no solamente puedas memorizar, sino que puedas comprender y aprender cómo utilizar correctamente estos verbos frasales. Vamos a la siguiente situación. Presta mucha atención a esta imagen. Tienes una escalera y vas a cambiar un foco, por ejemplo. De repente te caes de la escalera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué preposición con el verbo fall, con el verbo fell en pasado, qué preposición vas a utilizar? ¿La preposición down o la preposición off? Si prestaste atención a lo que te dije anteriormente, aquí lo correcto es decir I fell off the ladder. Me caí de la escalera. Tommy fell off the ladder and the ambulance just took him away. Tommy fell off the ladder and the ambulance just took him away. He fell off the ladder. He fell off the ladder. Porque al caerte va a haber una separación. La escalera se va a quedar por un lado y tú por otro. Por eso es que esta es la forma correcta de decirlo. En cambio, presta atención a esta otra imagen. ¿Qué pasó? También te caíste de las escaleras. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Tú quedaste por otro lado o te quedaste en las mismas escaleras? En este caso, sigues en el mismo lugar. I fell down the stairs. 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 En pocas palabras, podríamos traducir esto como me caí en las escaleras. Y acá me caí de la escalera. Esta va a ser la diferencia entre utilizar la preposición down y la preposición off. Off es cuando nos separamos, nos caemos de algo, ¿ok? Y down es cuando nos caemos sobre algo o nos caímos por algún lugar. Me caí en las escaleras, ¿ok? Eso es lo que debemos de comprender. Otro ejemplo para que te quede más claro. Yo siempre decía, cuando le decía a alguien, brinca, ¿ok? Para que se clavara, para que se echara un clavado al agua o a la alberca. Brinca. Entonces yo simplemente quería decir, jump. Simplemente quería yo decirlo así. Pero eso no es la forma correcta. En realidad lo tienes que decir con el phrasal verb jump off. Jump off. Si yo a mi amigo, yo estuviera yo ya nadando acá y mi amigo estuviera acá y yo le digo jump, en realidad él estaría brincando pero aquí sobre la roca. Jump. ¿Ok? En cambio, cuando le dices jump off, ahí le estás indicando que salte de la roca. ¿Ok? Que se separe con un salto de la roca. Literalmente eso es lo que le estás diciendo. Entonces, estamos comunicando una finalidad con este verbo frasal de manera específica. Y con esto que te he explicado, va a ser entonces muy fácil que puedas expresar de manera natural todo esto. Caerse de un columpio, de la bicicleta, de la escalera, caerse del techo, caerse de un árbol, del sofá, caerse de la cama, de un barco, de un camión, caerse de la silla. ¿Cómo lo dirías? Obviamente, ¿qué va a pasar cuando te caes de algo? Te separas de ese algo, ¿ok? Entonces, la forma correcta no es con down, sino con off. Fall off the swing. Fall off the bicycle or fall off the bike. Fall off the ladder. Fall off the roof. Fall off the tree. Fall off the couch. Fall off the bed. Fall off the boat. Fall off the truck. Fall off the chair. I fell off the bed. I fell off the bed. And then she fell off the chair and I caught her. And then she fell off the chair and I caught her. I fell off the swing and broke my arm. I fell off the swing and broke my arm. Y por supuesto que ya eres un experto también para poder decir esto. Ya no vas a cometer más errores y tampoco te vas a estar trabando cada que quieras decir esto. Saltar de una roca, saltar de un autobús, del tren, saltar de un puente, de la Torre Eiffel, de un acantilado, de un techo, de un edificio. Saltar de.
aunque aquí estemos utilizando la preposición de, pero significa que al saltar te vas a separar de eso. En todo caso lo debemos hacer también con off. Jump off the rock. ¿Ok? Si no le pones el off, recuerda que estás indicando que salte ahí en la roca, ahí que esté saltando sobre la roca. Por eso es importante que entiendas la finalidad o qué es lo que comunica la preposición en un verbo frasal. Jump off the train. Jump off the bus. Jump off the balcony. Jump off a bridge. Jump off a cliff. Jump off a roof. Jump off a building. Either that or jump off a bridge. Either that or jump off a bridge. I should go to Paris and jump off the Eiffel Tower. I should go to Paris and jump off the Eiffel Tower. Yeah, let's just jump off a cliff! Yeah, let's just jump off a cliff! What are you gonna do? Jump off the bus? What are you gonna do? Jump off the bus? Una vez que has comprendido correctamente este primer uso o finalidad de esta preposición, vas a entender perfectamente la diferencia entre estos dos enunciados. I cut my finger y I cut my finger off. Las dos existen, pero la diferencia es abismal. Si tú dices I cut my finger, significa me corté mi dedo, ¿ok? Me lo corté, pero todavía aquí lo tengo, ¿ok? Todavía aquí lo tengo. En cambio, si tú dices I cut my finger off, significa que lo perdí, que lo separé, se separó de mí literalmente. Me corté el dedo, se me cayó. Eso es lo que debemos comprender. Y hay muchas expresiones de este tipo que muchas veces no comprendemos o las expresamos completamente mal. Cuando utilizamos el off, recuerda que hay una separación. Entonces, si decimos cut off your finger, cut off his hand, cut off his ears, eso significa cortar la mano, la oreja, el dedo, pero cortarlo, ¿ok? Separarlo completamente. Esto lo diría, qué sé yo, un asesino, un secuestrador, ¿ok? Cuando está amenazando ese tipo de cosas. Entonces, si no quieres decir todas estas barbaridades, por así decirlo, y simplemente quieres decir, me corté la mano, es decir, me hice una pequeña cortadita en la mano, ahí simplemente lo dices, I cut my hand. Pero si quieres indicar que se te cayó tu mano, que te la cortaste toda, ahí le aumentas el off. I cut off my hand. All I gotta do is cut off your head. All I gotta do is cut off your head. Someone cut off your tongue. Someone cut off your tongue. In some countries, they used to cut off the hands of a thief. In some countries, they used to cut off the hands of a thief. La segunda finalidad de esta preposición indica desactivación o apagar algo, como en estos ejemplos. Ve cómo al principio te dije que, ¿por qué dicen ellos, they cut off his electricity for not paying the bill? Ellos cortaron su electricidad por no pagar la cuenta. They cut off the electricity, Stan. They cut off the electricity, Stan. ¿Por qué le ponen off si simplemente con el verbo cut significa cortar? Bueno, el off nos indica desactivación, se apagó, desactivaron el servicio. Esa es la razón por qué le ponen el off. Please, turn off the lights when you leave. Apaga por favor las luces cuando te vayas. Turn off the lights. Turn off the lights! Turn off the lights. Make sure to log off when you finish using the computer. Asegúrate de apagar cuando termines de utilizar la computadora. Log off significa quitarse de línea, cerrar una sesión que iniciamos en línea. I think that you should log off. I think that you should log off. Y lo mismo, pull off, switch off, cut off. Nos indican desactivar, nos indican apagar algún aparato, algún sistema. Si prestas atención al último, call, que significa llamar, call off. Este phrasal verb significa cancelar. En realidad llamamos para desactivar algo
o cancelar algo que teníamos planeado. Si te cuesta trabajo entender el turn off, switch off, pull off, estos verbos frasales que indican apagar algún sistema o algún aparato, aquí tienes los tips para que puedas diferenciar correctamente. El shut off, ese lo vamos a utilizar para cerrar, para apagar o bloquear el flujo de algo, ¿ok? Shut off the water. The first thing we gotta do, shut off the water supply. The first thing we gotta do, shut off the water supply. Shut off the gas. Can you shut off the gas? Can you shut off the gas? Shut off the heat. Shut off the faucet. En cambio, cut off, ese lo vas a utilizar para indicar cortar un servicio o interrumpir un servicio, un suministro como electricidad, internet. Cut off the electricity. Cut off the phone service. I didn't even argue, I just cut off the internet. I didn't even argue, I just cut off the internet. Cut off the internet connection. Cut off the internet connection. Cut off the supply of water. Estamos hablando de servicios, de suministros, por eso lo correcto es poner el cut con el off, que significa desactivación de estos servicios. Y con respecto a switch off o turn off, aquí vamos a utilizar los dos. Normalmente los vamos a utilizar para dispositivos o aparatos con interruptores. La diferencia es que el turn off es el más común y el switch off podríamos decir que es el verbo frasal más técnico. La tercera finalidad que comunica la preposición off es esta. Significa estallar o sonar, así como en estos ejemplos. Cuando decimos The alarm went off at 6 a.m. La alarma sonó a las 6 de la mañana. The bomb went off in the city center. La bomba estalló en el centro de la ciudad. The fireworks went off at midnight. Los fuegos artificiales estallaron o sonaron a medianoche. The timer went off when the cookies were done. El temporalizador sonó cuando las galletas estaban listas. The siren went off, warning everyone of the storm. La sirena sonó advirtiendo a todos acerca de la tormenta. The gun went off by accident. La pistola se disparó sola por accidente. Esto es lo que nos indica el off. Sonar nos indica estallar. Blow up the other boat. Blow up the other boat. Cuarto significado o finalidad. Esta tiene que ver con alejarse, distanciarse. Esta se va a complementar con el verbo, dependiendo el verbo. Vamos a analizar estos ejemplos. Back off. Te está diciendo que te alejes, te está diciendo que te distancies de esa persona. ¿De qué manera? Hacia atrás. Back significa ir hacia atrás, de espaldas, ¿no? Entonces, eso es lo que te indica el verbo y se complementan los dos significados. Told you to back off! Told you to back off! Move es moverse. Move off significa moverse, separarse, alejarse o quitarse. Move off. Move off that bench. Quítate de esa banca. I need you ladies to move off that bench. I need you ladies to move off that bench. I need you ladies to move off that bench. Step off. Walk off. Run off. Drive off. Los cuatro significan alejarse, distanciarse. El verbo te indica de qué manera. Si dices step, a pasos. Walk, caminando. Run, corriendo. Drive, conduciendo. Step off the bus, Mr. Ford. Step off the bus, Mr. Ford. He drove off after we pulled into a rest stop. He drove off after we pulled into a rest stop. And then he walked off, and then he walked off, and Did he run off with another woman? Did he run off with another woman? Come off. Venir, come off, alejarse. Lo contrario. Come off it. Aléjate de eso. Oh, come off it. Oh, come off it.
Come off it, Jackie. Oh, come off it. Come off it. A continuación vamos a resumir esta importante preposición en la formación de los distintos verbos frasales. Recuerden que les comenté que cuando aprendan verbos frasales no solamente aprendan sus significados, sino también cuáles son las emociones, cuáles son esas actitudes, esas finalidades que están comunicando, para que de esta manera ustedes puedan hablar, puedan aprender a pensar en inglés. Estos verbos en infinitivo, wipe, wash, pick, shake, write, clean, cuando les agregamos la preposición of y los convertimos en verbos frasales, todo este grupo nos va a dar la siguiente idea, la idea de eliminar, la idea de quitar, porque eso es lo que está agregando el of. El verbo te indica de qué manera vas a quitar o de qué manera vas a eliminar eso de lo que estás hablando, ya sea que sea lavando, sacudiendo, incluso escribiendo. Cuando descartamos a alguien, eliminamos a alguien descartándolo, o con el verbo clean, que también es limpiar. Muchos alumnos luego confunden mucho el hecho de los verbos frasales que estuvimos trabajando en la clase 1, cuando dijimos clean up, limpiar un cuarto. Pero cuando utilizamos clean off, se refiere a limpiar en cuanto a eliminar algo. Por ejemplo, una mancha. Si yo digo clean up, la mancha, o sea, ¿cómo que la mancha va a quedar bien limpiecita? No, la voy a eliminar. Entonces debo decir clean off, ¿ok? Clean up sí podemos utilizarlo cuando nos referimos a limpiar un cuarto, ¿ok? Limpiar algo. Pero cuando nos referimos a eliminar algo como una mancha, ¿ok? Como polvo, como lodo, ese tipo de cosas que no es que vayamos a limpiar el lodo, sino lo vamos a eliminar, ¿ok? Cuando eso tenemos que agregar el off. I was trying to clean off this smudge, but you know what? I was trying to clean off this smudge, but you know what? I'm sure it'll wash off. I'm sure it'll wash off. Hey, buddy, don't wipe off my kisses. Hey, buddy, don't wipe off my kisses. Entonces, todo este grupo nos da estos significados. El verbo te dice de qué manera vas a eliminar o de qué manera vas a quitar. Ya sea que escribas, que limpies, que sacudas, que elijas qué es lo que vas a eliminar. ¿Ok? Bien, ahora presten atención a este otro grupo que ya trabajamos también. En infinitivo significan esto: turn, switch, pull, shut, cut, log. Cuando les agregamos también el off, nos van a dar estos verbos frasales la idea de apagar, la idea de quitar, de cortar, ¿ok? O cerrar una sesión. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, ya les expliqué, el verbo es el que te va a indicar de qué manera vas a apagar. Si se trata de apagar de manera manual, puedes utilizar el pull. Si se trata de un interruptor, el turn, el switch. Ahora, si se trata de cortar un servicio, ya dijimos que es el cut. Y cuando se trata de cerrar, apagar, ¿sí? Algo que tenga que ver con un logaritmo, por eso aquí tiene log. Cuando se trate de esto, de cerrar una sesión en una red social, vamos a utilizar el log. Log off, ¿ok? Todos nos van a dar esta idea. Ya dijimos desactivar, apagar un sistema. Siguiente. Estos verbos también en infinitivo significan step, walk, run, drive, bark, back, move, look. Significan esto. Cuando les agregamos el off, nos van a dar la idea de alejamiento, de distanciarse, ¿ok? Alejarse, marcharse, quitarse. Nos siguen dando estas ideas. ¿Por qué? Por la preposición que estamos utilizando. El verbo es el que te indica de qué manera se da ese alejamiento, ¿ok? Esa distancia. Si digo step off, puede significar bajarse con pasos lentos de tu vehículo, de un autobús, de lo que sea. O también puede significar alejarse a pasos de algún lugar o de alguien. Walk, alejarse caminando. Walk off. Run off,
alejarse corriendo. Drive off, alejarse en coche, ¿ok? Conduciendo. El bark significa ladrar. Bark off es cuando un perro aleja a alguien, ¿cómo? A un ladrón, por ejemplo, lo aleja ladrándole. Barking off, ¿ok? Un ejemplo. Back off, back es retroceder. Entonces, de esta manera, te alejas, de esta manera, te marchas o te quitas. Move, moverse. Move off, quítate, ¿ok? Look es mirar. Look off, en pocas palabras, cuando alguien te diga look off, significa no me veas. Voltea a ver a otro lado. Jack, look off. Jack, look off. Can you move off the road, please? Can you move off the road, please? Back off! Back off, Shorty. Back off. Back off. Back off. Y el otro significado de la preposición off, que significa separarse de algo, cuando nos caemos de algo o brincamos de algo. Eso lo abordé mucho al principio de la clase, pero esto te va a servir para que puedas entender esas emociones, para que puedas entender esa finalidad que tiene la preposición of en los verbos frasales. Aprovecho la oportunidad para comunicarles a todos los suscriptores que me pidieron clases de inglés para niños. Les comento que ya hemos reactivado el canal de inglés específicamente para niños, este que tengo con mis hijas, y estamos subiendo exclusivamente clases únicamente para niños, de todas las edades, para que desde pequeños aprendan el inglés jugando y de esa manera sea su aprendizaje más divertido y de una manera más efectiva. De mi parte, esto ha sido todo. Recuerden estar suscritos a mi canal y a este también para que les lleguen las clases directamente a ustedes. Son gratuitas, lo único que necesitan es suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en la próxima clase.